Hace dos clases comentábamos referente a que pues vamos a ver enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vimos algunos datos de estadística y la definición para poder seguir adelante con los factores predisponentes, modificables y no modificables. Tenemos que recordar qué es la definición de POC, porque esa sí va a ser pregunta de examen. Si yo te preguntara qué es EPOC, no me vayan a decir es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No. ¿Qué es la EPOC? Es una enfermedad inflamatoria prevenible y tratable de las vías respiratorias, caracterizándose por obstrucción persistente al flujo de aire y por lo general progresiva y parcialmente reversible. Esto quiere decir que es una definición funcional, ¿sí? Es funcional, es decir, tú no puedes hablar de POC si no tienes una espirometría. Y como dice aquí, es una enfermedad crónica irreversible, inflamatoria, pero prevenible. Esta limitación está asociada a una reacción inflamatoria pulmonar exagerada frente a una serie de factores externos como el humo de tabaco o la biomasa, y en la actualidad también a la contaminación. Puede estar o no acompañada de síntomas, disnea, tos, expectoración. Tiene exacerbaciones, efectos extrapulmonares y enfermedades concomitantes. Las exacerbaciones y las comorbilidades contribuyen en la gravedad y forma individual de cada paciente. Se refiere a que no siempre le va a hacer el mismo efecto el tabaco o el humo de leña o la contaminación a una persona a otra. Por eso es también el fenotipo compatible con algunas enfermedades, como es el enfisema pulmonar, como lo vamos a ver más adelante. Recordar que esta enfermedad es asintomática. Recuerden que el pulmón no duele. Entonces, esta enfermedad se va a manifestar después de los 40 años de edad, es decir, el paciente cumple años en síntomas y signos. Anterior a ello, el paciente es asintomático y el diagnóstico, como lo vamos a ver más adelante, solamente se hace con un estudio especial que se llama zona de isoflujo, que ya lo vimos cuando vimos fisiología, así muy someramente. Bien. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes modificables y no modificables? Algunos de los modificables es el tabaquismo, tanto pasivo como activo, como ya lo vimos, la biomasa o humo de leña, la exposición a polvos, ya sea laboral o de una manera involuntaria. Hiperreactividad bronquial se refiere a que aquellas personas que han tenido asma bronquial por mucho tiempo, en un momento dado se vuelve un factor predictible de EPOC. Los no modificables, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la historia familiar de EPOC y la edad. Esos son factores que tienen que ver precisamente con el daño que, como decía la definición, que no es el mismo en una persona que en otra. El tabaquismo ya le echamos un ojo en la clase pasada. La biomasa, los polvos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Y llamados neumoconiosis, y la contaminación del aire son los que a continuación vamos a tratar de hacer énfasis en ellos, qué tan daño es. Habíamos dicho que en el mundo hay 30% de fumadores activos, ¿sí? Entonces ya sabrán qué cantidad de fumadores hay. Aquí lo vamos a ver ahora después en diagnóstico. Habíamos dicho que el índice tabáquico arriba de 10 paquetes año va a ocasionar una disminución del BEF1 hasta del 25 hasta el 75% por año. Esto quiere decir que el pulmón va a ser de una persona de 60 años, es como si tuviera un pulmón de 80 años. Es decir, prematuramente va a obstruir la vía aérea, que Flechner lo señaló desde 1977, y esto en la actualidad sigue en boga como una teoría bastante acertada. El tabaquismo es la principal causa de EPOC. El 80 o 90% de pacientes con EPOC tienen el antecedente ¿de qué? De tabaquismo. El 82% de todas las muertes de EPOC tenían tabaquismo. Del 15 al 20% de los fumadores desarrollan EPOC.
El predictor es mayor a 10 paquetes año, y ahora sí saben de qué estamos hablando. Y la detección temprana de una espirometría, es decir, de un tifenó menor de 70, ya te está dando datos que tu paciente va a tener un problema de EPOC a mediano o largo plazo. Aquí está otra vez el índice tabáquico para los que no les quedó claro. La fórmula es número de cigarrillos día por el número de años acumulativos sobre 20 y te va a dar paquetes año. Ese le llamamos índice tabáquico. El índice tabáquico mayor a 10 paquetes año es ya patognomónico de enfermedad cardiopulmonar, como ya lo señalamos, y más de 30 de cáncer pulmonar. Esto es importante que lo tengas presente. Recordar que un índice tabáquico abajo de 10 paquetes año estadísticamente no es significativo y lo consideramos como alguien que es un aficionado al tabaco, pero no quiere decir que aplausos y decirle pues que siga fumando, ¿verdad? Aquí están algunas situaciones que ya vimos en la clase de tabaquismo. El tabaco es responsable de más del 80% de casos de EPOC, que ya lo señaló la diapositiva anterior, y el tabaquismo pasivo 50% de posibilidades de daño cardiopulmonar. Ya vimos que hasta el 30% del infarto agudo del miocardio o de ictus, es decir, de enfermedad vascular cerebral, es ocasionada por tabaquismo pasivo. Entonces, no aceptar ser fumador pasivo es muy importante, es decir, que exijan su derecho a no fumador. La exposición de humo de leña o biomasa. La exposición de humo de leña se refiere a humo de carbón, a combustión de cualquier material como basura, quema de rastrojo, todo lo que tenga que ver con combustión de algún elemento de biomasa. Entonces, esta biomasa, el humo de leña es el más importante. Tiene estas sustancias y otras más de 1500 sustancias, pero estas son las que son más importantes. El monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, aldehídos e hidrocarburos policíclicos poliinsaturados aromáticos. Esto hace entonces que este humo de leña también sea muy perjudicial para el humano. Se dice que precisamente el humo de leña es más, se le ha catalogado como que causa más daño cardíaco o cardiovascular, y también es el responsable más de cáncer. Es decir, el cáncer bronquiol alveolar se le ve muy frecuentemente en estas personas. ¿En dónde está esta exposición? Si ponemos atención en nuestros lugares de origen, ¿sí? En áreas rurales hasta en el 90% de algunos lugares todavía se utiliza pues el fogón, y la triste abuelita prende el fogón desde las 5:30 de la mañana y le dan las 10 de la noche y todavía le está dando vueltas a las tortillas porque le da de comer a toda la gente que está ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tanto la abuelita o la tía y todos los que están en esta recámara como los que están alrededor, todos se los lleva al baile. Es decir, aquí no es un contacto directo o indirecto, aquí todos los que están alrededor a más de 5 metros tiene que ver con esta exposición a humo de leña. En estudios transversales se ha observado una prevalencia de EPOC que oscila entre el 6 y el 18%. Es decir, que 90% de tabaco y el 6 o 7% de biomasa y solamente 2 o 3% de otras sustancias volátiles que tienen que ver con la EPOC. Entonces, aquí también los invito a un protocolo que queremos hacer de biomasa en sus lugares de origen. Ya después lo platicamos. La fórmula que me preguntaba una de sus compañeras y que le decía que de momento nada más se la mencioné, es horas al día expuestas al humo de leña por el año de exposición y te da horas año. Otra vez, doctor, fíjese que mi abuelita prende el fogón a las 6 de la mañana y pues está todo el día prendido. Yo nada más estoy 8 o 10 horas en casa, entonces sería horas expuestas 10. Y ya tengo 30 años viviendo ahí, entonces sería 10 por 30, sería 300 horas año. Para que no se te olviden un tecnicismo, igual que 10, 20, 30 paquetes año, menos de 100 horas año no es significativo, menos de 100 horas año es precisamente lo equivalente a la persona que se va a fin de semana a hacer una carne asada, o va a comer al rancho cada fin de semana, etcétera. Ellos son menos de 100 horas año.
De 100 a 200 horas año, alta sospecha de enfermedad cardiopulmonar. De 200 a 300 horas año, como está señalado aquí, es daño EPOC hasta no demostrar lo contrario o daño cardiopulmonar. Y más de 300 horas año, cáncer pulmonar del predominio bronquiolo-alveolar, que es un subtipo de adenocarcinoma. Lo vuelvo a repetir otra vez. La biomasa le vamos a llamar a cualquier contacto con humo de leña, humo de carbón, rastrojo, quema de basura, etcétera. Si nosotros nos damos una vuelta en las áreas conurbadas de Morelia, sobre todo allá por el Realito, van a ver la tristeza de la pobreza que hay en Michoacán y en nuestro México. Y lo más triste que vas a ver que la gente quema la basura, a veces hasta con papeles llenos de excremento, todo antihigiénico para poder pues prender el fogón y comer algo. Y esto no es falta de higiene, es falta de economía y falta de lo que le llaman la pobreza en esa área extrema. Por eso el médico tiene que tener mucho, pues ahora sí, hacer su tarea cuando les toque servicio social, mandar a hacer el chacuaco, este tipo de fogones que no hagan precisamente, que no dejen el humo dentro de la habitación, ¿verdad? Solo que ese tipo de estufas rurales en donde tiene un chacuaco, una chimenea y saca por arriba o por un lado el humo. Entonces, horas al día expuestas al humo de leña por los años de exposición y se llama horas año. Menos de 100, no significativo, de 100 a 200, alta sospecha, de 200 a 300, descartar enfermedad y más de 300, cáncer. Aquí están algunos estudios como que hizo el doctor Pérez Padilla ya en años atrás y que precisamente aquí muchos de sus compañeros han estado coordinándose con el doctor Pérez Padilla para trabajar, sobre todo hace 3 generaciones han estado trabajando arduamente con él en este tipo de proyectos. Entonces los invito, doctores, a los que quieran hacer este tipo de protocolos y los pongo en contacto con el doctor Pérez Padilla. Si tú pones su nombre, vas a ver que es el que más artículos tiene en Latinoamérica sobre biomasa y EPOC. Estudios y casos de controles, 191 de pacientes con bronquitis crónica y 4 grupos de control, y el riesgo a bronquitis crónica fue de 9.4%, que estadísticamente corresponde a lo que se dice en otros países. Y en este mismo estudio transversal se vio que la exposición a mayor a 200 horas año tiene mayor riesgo de bronquitis crónica, es decir, lo que ya habíamos comentado. De 100 a 200 es alta sospecha y más de 200 es pues ya la misma. Vean cómo el uso de biomasa en algunos lugares, aquí México quedaría también en los primeros lugares. Vean cómo en África, sobre todo en África del Norte, en la India, en los países pobres, en los lugares en donde hace mucho frío, como es en Siberia, allá en Rusia, o en lo que es precisamente todo lo que es la selva, aquí en lo que es Argentina, Brasil, etcétera, sí, todo lo que es el río, que ustedes saben cómo se llama. Ese es precisamente el área donde más utilizan la biomasa. Y vean cómo lo DALI, ¿se acuerdan que DALI son precisamente las horas perdidas o la incapacidad y la muerte? Pues vean cómo son miles y acá son millones, ¿sí?, de incapacidades por este tipo de enfermedad. Ahora súmenle humo de leña, ¿sí?, más tabaco, pues ya sabrán a qué se refiere. Más de 2 millones de muertes por año son atribuibles al uso de biomasa para cocinar. Mayor de 99% de estas muertes ocurren en países en vías del desarrollo. Y aquí entra nuestro querido México, tristemente, con mucha pobreza. Bueno, después de esos factores predisponentes, aquí faltaría otro, que sería la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Más adelante, cuando toquemos enfisema pulmonar, vamos a volver a retomar estos otros factores de riesgo. La contaminación igual. Les voy a dejar que le echen un ojo qué son los IMECAS, ¿sí? ¿Qué son los IMECAS y cuáles son las sustancias que están más en la contaminación? ¿Qué es el smog? El smog es la forma particulada de la contaminación, es decir, la forma particulada igual que en el humo de cigarro, y esta es la causante de POC y de asma y también de cáncer pulmonar. Después lo vamos a ver. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología del EPOC. La EPOC, imagínatela como un torbellino
o como un laberinto sin fondo, como un laberinto progresivo que lleva hasta la muerte. Es decir, Doctor, ¿sí? ¿Sí? disculpe, creo que no se están cambiando las diapositivas, o no sé si solo soy yo. Yo nada más veo fórmula, horas al día expuesto como de leña Sí por veo, años de exposición. Sí se ve, doctor. Sí, sí se ve. todo correcto, doctor. Ok, gracias. Entonces, acuérdense que hasta los 40 años de edad empieza a haber síntomas, pero el EPOC empieza desde que se fuman el primer cigarro. O sea, el contacto con el primer cigarro o humo de leña ya empieza a haber una inflamación, aunque sea muy leve, muy pobre, en las diferentes partes del aparato respiratorio. Esta va a causar una inflamación pulmonar, va a causar la hiperreactividad bronquial, que es la hipersecreción de moco, el broncoespasmo y el edema, inflamación de la mucosa, igual que en el asma. De aquí sigue que va a haber una obstrucción crónica de las vías aéreas progresiva, y eso le llamamos precisamente la valoración de Gold, que ahorita lo vamos a ver a continuación. Esta enfermedad tiene muchas exacerbaciones. Precisamente ahorita en tiempo de frío, doctores, y en tiempo de humedad, las exacerbaciones infecciosas de EPOC son muy importantes, y se han hecho estudios que por cada exacerbación, haz de cuenta que le dan un jalón más abajo al proceso de EPOC, es decir, se agrava la obstrucción irreversiblemente. El paciente sigue fumando, no hay un tratamiento adecuado, es decir, falla en la limpieza de las mucosas, ¿sí? Hay más exacerbaciones, hay hipertrofia de las glándulas mucosas, por lo tanto una hipersecreción de moco, que es en el bronquítico crónico. En el caso del enfisema, destrucción alveolar, se rompen las clavas y los alvéolos empiezan a distenderse, ocasiona más exacerbaciones, existe más hipoxia crónica. Con esta hipoxia crónica va a ocasionar hipertensión arterial pulmonar, una dilatación anormal y permanente y hipertrofia de cavidades derechas, llamado cor pulmonale. El paciente hace más exacerbaciones y el paciente muere o de una exacerbación infecciosa o de otras que ahorita vamos a ver a continuación, o de un cor pulmonale descompensado o de cáncer. Sí, acuérdate que del 9 al 10% de los pacientes con EPOC desarrollan cáncer. Entonces aquí es donde entran, doctores, lo de que es una enfermedad prevenible y tratable si lo cortas en cualquiera de estos, de este torbellino. Esta foto es muy vieja, pero se me hace muy documental para que entiendan la enfermedad. Es progresiva. Aquí también es importante señalar, es que yo voy a mi paciente a prometerle otra vez dejarlo acá, dejarlo donde inició, ¿no, doctores? Lo vas a mejorar un peldaño o dos, pero nunca no te vais a comprometer a quitarle la inflamación y la hiperreactividad bronquial a esos pacientes. Esta es una enfermedad penúrica. Cuando ya llegan a una hipoxemia severa, que es alrededor después de los 60 años de edad, quedan al tanque de oxígeno, doctores, y entonces si el paciente deja de fumar, pues yo diría, ¿para qué deja de fumar? Sí, pues si ya tiene este problema. Yo he tenido pacientes, doctores, donde están en tanque de oxígeno y se fuman 2 cajetillas diarias y se han quemado la cara, el cabello, el cuerpo, porque el oxígeno es flamable. Entonces prenden el cigarrillo a un lado del oxígeno porque tiene puntas nasales y suceden accidentes a veces letales. Bien, entonces, ¿cuál es su fisiopatología? En esta foto, que está un poquito pequeña, nada más decir que el daño es en las vías aéreas y en los alvéolos. El daño en las vías aéreas y los alvéolos va a ocasionar la hipersecreción de moco, edema, inflamación de la mucosa y inflamación, edema e hiperreactividad bronquial, es decir, el músculo de Reisensen se va a hipertrofiar. Y a nivel alveolar va a haber tal alteración que va a haber ruptura de alvéolos por la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que la función del alfa-1 antitripsina, la vamos a ver más adelante, es precisamente conservar el mecanismo de Henry Bauer, es decir, la dilatación máxima del alvéolo, que no se sobredistienda a la hora de la inspiración, y cuando falta la alfa-1 antiproteasa, entonces se dilata más y eso le llamamos enfisema. Estas están un poquito, déjame ver si más adelante, discúlpenme, lo que pasa es que sí, estas fotos no estuvieron bien tomadas, después las vamos a retomar, están más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El humo de tabaco, ¿sí?, ocasiona un estado inflamatorio desde la boca hasta los alvéolos. Esto va a ocasionar un estado inflamatorio
tanto a nivel de la vía respiratoria como a nivel cardiovascular y una serie de alteraciones neoplásicas. Es decir, que el daño, esta inflamación no nada más es local, solo es también en otros lados, como ya lo decía la definición, que es en el corazón, que es en los vasos, que es en el riñón, en el músculo, en el hueso, y también va a producir carcinogénesis por medio de los alquitranes. En este tiempo, doctores, acuérdate que es después de los 40 años, cumpleaños, y ahí empieza la penuria, ¿sí?, de estos pacientes que casi la mayoría no llegan a más de la 7ª década de la vida por todas las complicaciones que tienen. Claro que hay los garbanzos de a libra, que ya les platicaba, mi abuelito tiene 95 años, todavía tiene novia, todavía se monta al caballo, todavía se toma su charanda o su mezcal y se fuma media cajetilla diaria. Pero son de esa madera ya hay muy poca, doctores, entonces no hay que hacer esos experimentos. Quiere decir entonces que la EPOC es una enfermedad multicomponente. Va a haber disfunción ciliar, va a haber cambios estructurales de las vías aéreas y los alvéolos, inflamación de la vía aérea, limitación del flujo aéreo, es decir, obstrucción o broncoconstricción, y un componente sistémico que lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde la tráquea hasta los bronquiolos de 2 milímetros, es decir, la división 16, ¿sí? Va a tener una alteración en las células, en los linfocitos T, en los monocitos y en las células CD8, ¿sí? Y estas principalmente se va a producir en la mucosa y submucosa, alterando precisamente las glándulas productoras de moco, al músculo de Reisensen, a la misma endotelio vascular, y va a producir una metaplasia escamosa. A nivel alveolar va a pasar lo mismo, va a haber destrucción de la pared alveolar por apoptosis de células, y esto se va a traducir en un enfisema o centrolobulillar o panacinar o paraseptal. En los bronquiolos menores a 2 centímetros, los monocitos, los linfocitos T, las células CD8 y en relación a la CD4 y otras células como los fibroblastos van a ocasionar engrosamiento de pared y abrosis bronquial, estrechamiento y una respuesta inflamatoria exagerada. Y a nivel de la vasculatura pulmonar va a haber una alteración en el endotelio con un engrosamiento de la capa íntima y una disfunción de las células endoteliales con un aumento del músculo liso y una hipertensión pulmonar. Recordar que los vasos pulmonares no son musculares, son elásticos. ¿Cómo se va a producir este problema? A una limitación del flujo aéreo a nivel de vía aérea medio periférica. En vía aérea muy periférica, es decir, de la división 17, 23, 25, una bronquiolitis obstructiva, y a nivel del alvéolo, un enfisema pulmonar, una destrucción parenquimatosa. Esto quiere decir que el daño o la disfunción va a ser a todo lo largo, desde, como lo dice aquí, desde la tráquea hasta el alvéolo. En algunas personas, depende del tipo de tabaco, depende de la cantidad de tabaco, depende de la deficiencia de alfa-1-antitripsina, van a producir más enfisema y otros más bronquíticos crónicos, que es la subclasificación de EPOC, como lo vamos a ver más adelante. La inflamación en EPOC, hay una activación de macrófagos y células epiteliales que condicionan los cambios presentes en las vías aéreas. Es decir, llega el cigarrillo con sus irritantes, va a hacer una irritación de la mucosa y submucosa, principalmente en el epitelio, y de ahí se va a ocasionar una liberación de linfocitos, y estos linfocitos van a producir van a producir una inflamación local, y desde el punto de vista de macrófagos alveolares también se va a producir lo mismo. Va a haber una quimiotaxis con neutrófilos, con interleucina 8 y la 8-4, y esto a su vez va a producir una estimulación de neutrófilos. Estos van a producir o van a desencadenar la producción de proteasas, ¿sí?, de elastasas, de catapepsinas, y estos van a alterar la matriz de metaloproteinasas y una alteración en los alvéolos. Por lo tanto, a nivel de las vías aéreas va a haber una hipersecreción de moco con broncoespasmo y edema, inflamación de la mucosa, y a nivel alveolar una destrucción con fibrosis.
Entonces quiere decir que los mecanismos de patológicos en la EPOC va a ser la inflamación, el desequilibrio de proteasas antiproteáceas y la hipersecreción de moco. Son los tres problemas principales. Esto ya lo habíamos visto en asma, que es muy parecido en EPOC, pero por otras vías. La inflamación de las vías aéreas es una característica importante en la EPOC y se acepta como una causa primaria de enfermedad y un detonante o determinante de su gravedad y sus exacerbaciones, ¿sí? Entonces, estos pacientes van a tener síntomas también de hiperreactividad bronquial, es decir, de tos, disneas, sibilancias, o en el caso del enfisema solamente disnea, y este va a producir pues un problema de hiperreactividad bronquial, y por lo tanto el paciente va a tener la tríada de hiperreactividad bronquial. Al igual que lo que pasa en la respuesta inmunológica al asma, o sea, un alergénico, aquí es por el humo de leña. Aquí llega el humo de leña, prácticamente hace una alteración desde la mucosa hasta la submucosa, es decir, desde la presencia de moco, cambia el pH y con el cambio de pH y de oxidación en este nivel, ¿sí? Esta oxidación va a ocasionar una alteración ¿en qué? En el movimiento ciliar, nada más con el humo presente. Esta alteración del movimiento ciliar va a ocasionar que el moco ya no pueda salir, entonces se queda el moco atorado a lo largo de la vía respiratoria. ¿Qué pasa después? Pues que el humo de cigarrillo, esto de acá ahorita de antígenos no, aquí no hay otra manera, no sé cómo hacerlo. El humo de leña también tiene dos vías de acción principalmente. La primera de ellos, déjenme ir hasta donde es una estimulación de neutrófilos, es decir, la presencia del humo de leña, es decir, de lo que es la presencia de nicotina, de monóxido de carbono y de los alquitranes, ¿sí? Va a ser una estimulación de las células productoras de moco, del músculo de Reisense y una estimulación de neutrófilos. Esta estimulación de neutrófilos va a ocasionar que haya una estimulación a todas las células de la mucosa submucosa, principalmente a las productoras de moco, al músculo de Reisense, y la otra es al endotelio vascular. Como ya lo vimos en las fotos anteriores, va a producir una remodelación del endotelio vascular, y aquí por lo tanto va a haber liberación de ¿qué? De óxido nítrico, va a haber liberación de prostaglandinas, va a haber liberación de histamina, serotonina, y por lo tanto va a producir angioespasmo y liberación de más o reclutamiento de más neutrófilos que luego salen y hacen más vasoconstricción. Y el otro mecanismo que tiene es el mecanismo de el nervio del reflejo colinérgico. Como aquí va a estar todo inflamado en la mucosa submucosa, las terminaciones nerviosas de las fibras colinérgicas quedan exactamente igual que cuando una muela o un diente pierde la dentina, es decir, quedan a flor de piel. Entonces, cualquier estimulación de frío, cualquier estimulación de químicos o el mismo tabaco estimula a las fibras al reflejo colinérgico, y por lo tanto, si tú recuerdas, va a producir la hiperreactividad bronquial, es decir, broncoespasmo, edema, inflamación de la mucosa, y edema, inflamación de la mucosa, liberación de elementos formes y alteraciones y de broncoespasmo. Eso es lo que va a ocasionar. Bien, aquí tenemos otra foto donde más o menos es lo que estamos comentando. La fisiopatología entonces se resume en lo siguiente: que los humos provocan inflamación, los humos provocan estrés oxidativo, imbalance entre proteasas y proteáceas y activación de células CD8 y una alteración con la CD4, y entonces ¿cómo se llama? Ahora sí que el producto final es la hipersecreción de moco, el broncoespasmo y edema e inflamación de la mucosa. ¿Cómo sucede esto?
Ya lo habíamos dicho, el humo de tabaco llega a todo lo largo de la vía aérea y nada más en hacer contacto con la mucosa va a producir una alteración de lo que es el estrés oxidativo y por lo tanto va a alterar el moco y va a alterar precisamente las células del epitelio pseudoestratificado ciliado y va a hacer una estimulación directa en las células productoras de moco, las cuales produce una inflamación. Y acuérdate que todo órgano que se sobreexpone se hipertrofia, entonces va a haber una hipertrofia de células productoras de moco, es decir, de células ¿cómo se llama? Englobe, y estas van a producir precisamente pues una hipersecreción de moco. Por otro lado, este humo de leña va a estimular principalmente la nicotina, ¿sí? Por un lado el estrés oxidativo, sobre todo en la mucosa, en las membranas de las células, y por otro lado, la estimulación de linfocitos Th2. Va a liberar interleucina 13, va a haber estimulación de mastocitos y estos a los neutrófilos, y de aquí va a producir una estimulación colinérgica, y por otro lado, lo que ya dijimos, directamente producción de sustancias vasoactivas y broncoactivas que van a producir estimulación al músculo de Reisensen y la estimulación de más moco. O sea, se vuelve un círculo vicioso. ¿Cuáles son los patrones de inflamación? Son muy parecidos a los del asma, pero a lo que se refiere a la neutrófila solamente. Una inflamación neutrófila, que son infecciones víricas o bacterianas, el humo de tabaco, biomasa y exposiciones atmosféricas. Ese es el patrón de inflamación en la EPOC. Las otras son en el asma. Entonces vamos a tener que hay dos tipos de patología en la EPOC, una que es la bronquitis crónica, con una remodelación completa de la mucosa, submucosa y músculo de Reisensen y de la microvasculatura, y otra a nivel del alveolo, es decir, del acino pulmonar, en donde va a haber ruptura de clavas y por lo tanto los alveolos empiezan pues ahora sí que a estar más grandes, a distenderse y a romperse. Y eso le llamamos la dilatación anormal y permanente de los alveolos, se le llama enfisema pulmonar. Aquí tenemos la vía colinérgica. La vía colinérgica del tabaco, como hace rato lo comentábamos, es directamente ¿a dónde? Es directamente al músculo, a las fibras colinérgicas. Les comentaba que de tanta inflamación en la mucosa y submucosa, el nervio queda a flor de piel, por lo tanto, el humo de tabaco per se o el frío va a desencadenar la reacción neurogénica de las fibras colinérgicas, y estas van a ser principalmente van a ser el bypass, y de ahí van a estimular al músculo de Reisensen, ¿sí? Va a producir o estimular más mediadores inflamatorios en los neutrófilos, y por otro lado, los receptores muscarínicos van a hacer que el músculo de Reisensen se contraiga y haya mayor producción de moco. Sí, principalmente los receptores muscarínicos M2 y M3 postganglionares son los que están en la vía respiratoria. El tercer factor es el estrés oxidativo, que produce hiperreactividad bronquial, es decir, una estimulación directa al músculo de Reisensen. Esta oxidación va a estar dada precisamente por los radicales libres que contiene el humo de tabaco, y estos radicales libres pues van a estimular directamente a lo que es la membrana de las células, y ahí se va a producir isoprostenos. Esto va a producir estimulación a las células productoras de moco, a los vasos sanguíneos y directamente al músculo de Reisensen. Por lo tanto, el humo del tabaco contribuye al estrés oxidativo, ya que es una gran fuente de oxidantes, principalmente radicales libres y óxido nítrico. Es lo que más contiene el humo de tabaco en esa estimulación. Por otro lado, tenemos el desequilibrio de proteasas antiproteasas a nivel del alveolo. Si tú recuerdas, las antiproteasas es principalmente la alfa-1 antitripsina, estas sustancias como la elafina y la TIMP, igual que otro subtipo que se encuentran precisamente o que se producen tanto en el hígado como en las células tanto de los neumocitos tipo 1 como en las células de Clara.
sobre todo la elafina. Estas tienen zonas antiproteasas y nos defienden precisamente del estrés oxidativo, y cuando hay aumento de proteasas como las gansimas, las perfoninas, la elastasa de neutrófilo, la catepepsinas y las metaloproteinasas, estas son las que van a ocasionar la alteración en el alveolo, es decir, la dilatación anormal. Y aquí lo tenemos. En un pulmón normal, el músculo de Raysense nada más, ahora sí que gradúa a la luz del bronquio. ¿Y qué pasa cuando existe espasmo? Pues vean cómo disminuye la luz. ¿Por qué? Por la hipersecreción de moco, ¿sí? Por la otra, por la inflamación y fibrosis y la bronquiolitis obliterante que está en los bronquiolos, y esto va a ocasionar una inestabilidad bronquial. Por eso el paciente que tiene bronquitis crónico está cianótico, es el azuloso abotagado. Y en el paciente enfisematoso hay una alteración una alteración en las paredes de los alveolos, y esto va a ocasionar ruptura de las clavas, como les decía, y los alveolos se van a hacer más grandes, es decir, se van a estar intercomunicados, muchos de ellos, y es lo que se llama enfisema buloso. Bien, la EPOC, vamos a dejar 5 minutos para hacer cambio otra vez de programa en la otra computadora. Mientras, descansen un momento, por favor.
Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño collage de lo que ahorita estamos comentando. ¿Sí ve la pantalla? Sí, profe, Sí. sí se ve. Voy a hacer un poquito hacia atrás para poder hablar de lo que ya comentamos. Muy bien. Entonces, miren, no hice mucho énfasis porque es muy parecido al mecanismo de fisiopatológico del asma, nada más que aquí no interviene la reacción antígeno-anticuerpo, aquí interviene la reacción inflamatoria o está mediada por neutrófilos. Ustedes saben mucho de eso porque lo acaban de ver en varias materias. Lo único es lo siguiente, que la fisiopatología del EPOC son 4 mecanismos principales. Uno es el humo per se hace una alteración por estrés oxidativo, ¿en dónde? En la mucosa y submucosa, principalmente en toda la vía aérea, igual que en el alveolo. Lo que pasa en la mucosa es muy parecido al alveolo. 2, el otro mecanismo es el proceso inflamatorio y todo el desencadenamiento de proceso proinflamatorio que ocasiona los neutrófilos, que ustedes ya lo conocen muy bien. El tercero es el mecanismo de estimulación del sistema colinérgico, que el sistema colinérgico se ve afectado o estimulado precisamente por esa denudación de la mucosa. O sea, aquí está completamente alterado y eso ocasiona pues que el sistema colinérgico gobierne en este problema. Es importante considerarlo porque vamos a ver que la piedra angular en la EPOC es los anticolinérgicos, es decir, los antimuscarínicos, porque es uno de los mecanismos principales. Y el otro mecanismo, aparte de eso, es la cascada del ácido araquidónico, en donde se echan a andar el sistema de la lipooxigenasa, en donde el tromboxano y los leucotrienos, la vía de de las prostaglandinas tienen que ver mucho también en este mecanismo. ¿Cuál es el producto final de la fisiopatología? La hipersecreción de moco, el broncoespasmo y edema inflamación de la mucosa. A eso le llamamos hiperreactividad bronquial. Ese es el producto final, que es muy parecido al del asma, por eso también clínicamente va a tener sibilancias cuando hay mucha alteración. Lo vuelvo a hacer énfasis, el proceso inflamatorio principal es neutrofílico, es decir, que es el que desencadena todo el proceso. A nivel del alveolo, el desequilibrio de proteasas antiproteasas es el que va a ocasionar pues que le ganen las proteasas y entonces va a haber una alteración de destrucción del alveolo. Recordar que la alfa-1 antitripsina es el principal antiproteasa que hay y esto va a ocasionar pues ruptura de las clavas y intercomunicación alveolar irreversible llamado enfisema. Bien, la EPOC considera 3 enfermedades y yo te digo, dime cuáles son las enfermedades que considera o que contempla el EPOC como parte del problema. Es la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y la enfermedad de la vía aérea pequeña. Cuando el daño es más en las vías aéreas va a ser la bronquitis crónica. De una vez te lo adelanto, va a estar dado por tos y expectoración. El enfisema pulmonar va a ser silencioso. El enfisema pulmonar prácticamente va a ser una disnea progresiva, casi no tos en estos pacientes. Recuerda que el pulmón no tiene no duele. Y la enfermedad de la vía aérea pequeña es el comienzo de la enfermedad. Esta enfermedad de la vía aérea pequeña solamente la podemos detectar con un pletismógrafo. Por lo tanto, es muy difícil hacer el diagnóstico de enfermedad de vía aérea pequeña en los jóvenes. Solo ya nos damos cuenta de una manera tardía cuando ya tiene una bronquitis avanzada o un enfisema pulmonar avanzado. O el proceso puede ser mixto bronquítico enfisematoso. Al bronquítico le vamos a llamar azuloso abotagado y al enfisematoso el soplador rosado. Ese es su fenotipo. La enfermedad de la vía aérea pequeña y silenciosa, es decir, no hay ningún signo ni síntoma que ya existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Que hay una limitación al flujo aéreo a la salida.
O sea, entra el aire fácil, pero ya no sale. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que hay una sobredistensión pulmonar, hay un aumento del espacio muerto funcional, ¿sí? Y esto hace pues que los tristes alvéolos no funcionen, es decir, se ven ocupados por espacio por los alvéolos gigantes, o por la obstrucción de la vía aérea, y esto le vamos a llamar precisamente una limitación al flujo de aire y atrapamiento aéreo. Aquí está lo que es normal, y aquí está lo que ocurre en la EPOC, en la limitación al flujo aéreo. Bien, vamos a empezar lo que es diagnóstico, y vamos a ver algunos factores que son los importantes para hacer el mismo. Vamos a estar ante ello viendo cómo se manifiestan los síntomas y signos de este tipo de pacientes. Entonces, la piedra angular en el diagnóstico de POC, igual que en la asma bronquial, es la espirometría, ¿sí? Aquí sería lo ideal la pletismografía, pero ya les he platicado que en todo México no hay más de 50 pletismógrafos, entonces es muy difícil hacer pletismografía. Entonces la espirometría, ¿sí? La otra es los síntomas y signos, que ya habíamos dicho hace ratito que el bronquítico crónico va a tener tos crónica con expectoración y el enfisematoso disnea. Los factores de riesgo, ya habíamos dicho que el principal es el tabaco, el segundo el humo de leña, y que se va a empezar a manifestar hasta después de los 40 años de edad. Esto es muy importante. Bien, la disnea, más adelante la vamos a volver a retomar, pero de una vez te lo comento, es la clasificación de Medical Resort Council modificada. Ellos van a decir que es una disnea a muy grandes, medianos, pequeños esfuerzos y de reposo, ¿sí? O sea, o un asma a muy grandes esfuerzos, a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos y al reposo, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Es el MRC de disnea. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de POC? Lo primero, pues que con toda lo que es la medicina alópata, lo primero pues es hacer una historia clínica completa. Una historia clínica completa donde vas a investigar los factores de riesgo, es decir, donde vas a poner el índice tabáquico y el índice de masa, el índice de biomasa, que son los principales. El de polución no tiene una escala, el de polución nada más es que esté en contacto con contaminantes. Este es un esquema global y después vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y hacer una radiografía TLPA de tórax. No puedes hacer el diagnóstico de POC, o completar tu problema respiratorio si no le haces mínimo una teleradiografía de tórax. Y una espirometría para el diagnóstico de certeza. El otro sería diagnóstico de probabilidad, y hasta que hagas la espirometría vas a decir si es asmático o si es bronquítico crónico, en donde el tifenol es el primero que se altera cuando es menor de 70. Es el que nos da el diagnóstico primero. Bien, desde el punto de vista de historia clínica, vamos a tener a los pacientes al que le habíamos dicho el soplador rosado y el soplador rosado y el azuloso abotagado, ¿sí? Por lo tanto, en la historia clínica considerar el índice tabáquico arriba de 10 paquetes año y 100 o más de humo de leña. Y aquí a la hora de la historia clínica es preguntar disnea progresiva o tos con expectoración, y te fijas en el paciente su hábitus exteriores y vas a ver el fenotipo de uno o de otro. Eso es lo que se refiere a esta parte. Entonces la evaluación clínica, o nuevamente repitiendo, la EPOC considera 3 entidades nosológicas. 1, el bronquítico crónico, el enfisema pulmonar y la enfermedad de la vía aérea pequeña, que es asintomática. Y es el comienzo de la enfermedad antes de los 40 años. ¿Qué datos clínicos va a tener el bronquítico crónico? Que va a ser tosedor crónico, va a estar un poco obeso, va a tener tendencia a la cianosis, por eso se llama azuloso abotagado, va a tener muchas agudizaciones. Es el paciente que ahora sí es el que me da de comer a mí como neumólogo, y es el que cada ratito llega a urgencias, o sea, tiene muchas exacerbaciones en el año. Es el que tiene más hipoxia, por eso está cianótico. Y esta hipoxia va a ocasionar policitemia, por lo tanto va a tener poliglobulia. Y por esta hipoxemia va a ocasionar cor pulmonale, es decir, hipertensión arterial pulmonar y después daño de corazón-pulmón irreversible.
El enfisematoso es silencioso, este señor casi no tose, es un azuloso abotagado, es el soplador rosado, está adelgazado, tiene pura disnea de grandes, medianos, pequeños esfuerzos, respira con los labios fruncidos como si estuviera chiflando. Ese es el clásico ruido que hacen los enfisematosos. Hacen el síndrome de rarefacción pulmonar. Las agudizaciones no son muchas. Este es el clásico que nunca pisa el hospital. Yo no estoy enfermo, a mí el tabaco me hace lo que el aire a Juárez. ¿Por qué? Porque a mí yo no me enfermo nunca, yo no toso, yo no tengo nada. Me da falta de aire porque no hago ejercicio, no estoy capacitado, y 2, porque tengo sobrepeso. Y estos son los que más se ponchan el pulmón, es decir, tienen como complicación neumotórax, porque acuérdate de la hiperinsuflación pulmonar. Esa es la idea de lo que es el enfisematoso y el bronquítico crónico con su fenotipo. A la exploración física, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, cómo va a hacer es decir, la amplexación, cómo es la expiración, cómo es la insuflación. La auscultación puede ver sibilancias o puede ver ruido respiratorio o los roncos a la expiración. Acuérdate que los roncos son los estertores roncantes y las sibilancias los estertores silbantes, sobre todo si está en exacerbación. Va a haber disminución del ruido respiratorio, este autor aquí le pone murmullo vesicular, y en pacientes graves va a haber pérdida de peso, de masa muscular, también van a ser personas adelgazadas, va a tener cianosis central, edema de miembros periféricos y sobrecarga de ventrículo derecho, sobre todo el bronquítico crónico, que es el que más hace cor pulmonar. Entonces, en la evaluación clínica, los fenotipos de EPOC van a ser muy importantes, el azuloso abotagado o el soplador rosado. Tendientes a exacerbarse, el bronquítico crónico. No tendientes a exacerbarse, el enfisematoso. Tiene muchos síntomas, bronquítico crónico. Tiene disnea nada más o está asintomático, el enfisematoso. Para ver esta situación, Gold, más adelante lo vamos a repetir esto, toma en cuenta todos estos parámetros que el día de hoy o la próxima clase los vamos a repasar. ¿Qué es el CAT? ¿Qué es el MRC? Para que le vayan agarrando cariño. ¿Qué es la espirometría con un BEF1 y tifenol? ¿Y qué son las exacerbaciones? Y tomando en cuenta todos estos parámetros más el síntoma, los síntomas desde el 2012 se encuentran en el panel A, B, C, D. El panel A es pocos síntomas, pocas exacerbaciones. Aquí es muchos síntomas, pocos síntomas, muchas exacerbaciones. Muchas exacerbaciones, pocos síntomas. Es mucho, poco, mucho, poco, y aquí mucho. Este es el más grave. Casi la mayoría de los pacientes de POC están en el B. Esta es la idea. Entonces, esto es importante porque en y la próxima clase van ustedes a saber qué es el índice de disnea MRC de la Medical Resort Consult, qué es el CAT, cuáles son los síntomas y qué son las exacerbaciones. Recordar que la EPOC va a tener una repercusión tanto local como sistémica. El órgano blanco es el respiratorio con la bronquitis crónica y enfisema, y los órganos blancos a distancia es la cardiomiopatía, la dilatación por la cor pulmonale, la osteoporosis y la disminución de la masa muscular, ya que esta también tiene una alteración a nivel de la musculatura. Es decir que el EPOC va a ocasionar hipoxia tisular, malnutrición hasta en el 40% de los casos, presencia de depresión en los pacientes con EPOC. Pónganse en los zapatos de un paciente con EPOC que ya no puede trabajar, que tiene muchos compromisos y qué va a hacer con su vida. Presencia de anemia entre el 10 al 15% de los pacientes, una disfunción endotelial y actividades inflamatorias que conducen a la apoptosis. Es decir, puede ocasionar cáncer o puede producir alteraciones inflamatorias en el músculo, o sea, cardiomiopatía y rhabdomiopatía. Más adelante vamos a ver en qué consiste esto. Esta inflamación sistémica, entonces,
esos van a ser lo que va a ocasionar a la larga, y por eso el azuloso abotagado está muy adelgazado y va a tener muy poco de masa corporal y osteoporosis. O sea, son viejitos jóvenes. Hasta aquí, joven, nos vamos a quedar por cuestiones de tiempo, porque tengo un paciente grave otra vez de COVID y ahorita voy ahí y hoy me voy para México. Entonces, hoy le toca a la sección 11. Doctores, ¿alguna pregunta, algún comentario? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Dentro de los factores no modificables, mencionaba la deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Qué tan frecuente es encontrar un paciente con esta deficiencia? Lo que comentan, recordar que hasta el 80-85% de los pacientes de POC es por tabaco. El 9, del 7 al 9% es por biomasa. Quiere decir que el alfa-1 antitripsina está entre 1 y 2%, doctor. Ajá, o sea, no es muy frecuente. O a veces es difícil verlo porque vamos a ver que el paciente lo que más tiene es bronquítico crónico. O sea, el bronquítico crónico es como en un 70% de los pacientes y el enfisematoso en un 30%. De una vez aquí le adelanto algo, después lo vamos a ver cuando veamos enfisema, pero de una vez le adelanto. El enfisema pulmonar se va a dividir en tres. Habíamos dicho en el centro lobulillar, que es producido por el tabaco, en el paraseptal, es decir, muy cercano a la pleura, que es producido por el humo de leña y la contaminación, y el panacinar, que es en tanto central, muy cerca a la división 17, como muy lejana a la división 25. Este panacinar es más frecuente en la contaminación y también en la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Otra característica de la deficiencia de alfa-1 antitripsina es que ocasiona el que se llama enfisema buloso. El enfisema buloso es aparte porque este es un enfisema donde los pulmones se hacen quistes, o sea, las bulas son gigantes, doctor, y eso lo vamos a ver después en neumotórax, las causas de neumotórax, y estos son los que más se ponchan. Entonces, recordar que la alfa-1 antitripsina se produce en el hígado y se puede medir en sangre. Entonces, cuando tú tienes un paciente con EPOC, con enfisema, está obligado a hacer medición de alfa-1 antitripsina. Adelante, doctor. Pregunta 2. Adelante. Buenas noches, doctor. Sí, ¿De doctor. estos dos fenotipos hay alguno que destaque más o que se dé más frecuente? Sí, lo que le comentaba más, el bronquítico crónico. Es el azuloso abotagado. Sí, y este es el soplador rosado. Ajá, o sea, todos los van a ver, lo que decíamos acá ahorita, en este es el que van a ver más. Este es el azuloso abotagado, este es el enfisematoso, el que tiene tórax en tonel, el que chifla, el que tiene los labios fruncidos, y que, como decían, va a perder mucho peso, mucha masa muscular por el factor inflamatorio sistémico. ¿Sí? El factor inflamatorio sistémico es ocasionado también por los neutrófilos, en donde va a ocasionar una inflamación, una rhabdomiólisis y una cardiomiólisis. Así es, doctor. Entonces, el bronquítico crónico. Por aquí está precisamente, nomás que está muy chiquito, por eso no se los comenté los datos al respecto. Después lo vamos a ver esa parte. Muy bien. Tercera pregunta. Adelante, doctores. Doctor, ¿puede repetir, por favor, los tipos de afección? Es de la pregunta 1 que hizo mi compañero, que decía que el centrolobulillar es más frecuente pero es que no alcancé a anotar, el panacinar, la contaminación, deficiencia. Ahorita se los voy a volver a mencionar, pero aquí van a estar. Ahorita dejo ver si encuentro una imagen, aquí está. Okay. O sea, eso les iba a mencionar más adelante, pero se lo menciono y luego lo volvemos a repetir, no hay ningún problema. Aquí está, vamos a repetirlo. El centro lobulillar, primero vamos a ubicarnos. Recuerden que la división de la vía aérea es vía aérea central, medio periférica y muy periférica. La vía aérea medio periférica es de la división 2 a división 16. La división 17 ya es el bronquiolo respiratorio, ¿sí se acuerdan de eso? El que está pegado a la división 16 se le llama centro lobulillar, y el que más lo produce es
el tabaco. ¿Vamos bien? El paraceptal es el que está más cercano a la pleura, es decir, el que tiene la división 23-25. Eso lo produce más la contaminación y el humo, la biomasa. Y luego viene el pan-acinar es todo. El pan-acinar es más frecuente la deficiencia de alfa-1-antitripsina y el otro subtipo es el enfisema buloso, ¿sí? Que este enfisema buloso es paraceptal, pero más allá de, o sea, como ustedes ven, son bulas gigantes. Todo esta es una bula, esta es otra bula. Este es ocasionado por deficiencia de alfa-1-antitripsina. Entonces, nada más con ver el tipo de enfisema que tiene, es el tipo que usted va a pensar más. En ocasiones es todo, como en este caso. Usted vea, es paraceptal, es pan-acinar, todo este está deshecho, el triste pulmón, ocasionado por el enfisema. Así es, doctora. Cuarta pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Adelante, doctores. Cuarta pregunta. Doctor. Sí. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene que tener un paciente para poder notar en la radiografía o en la TAC ese tipo de enfisema? Son, o sea, mire, doctor, este es un proceso progresivo a largo plazo. Ahora sí que aquí, la pregunta que me hacía el doctor del alfa-1-antitripsina. He visto pacientes, doctores, o familias completas que desde que ya tienen 30 años de edad ya tienen disnea. Y la disnea va de la mano de grandes, medianos y pequeños esfuerzos al daño pulmonar. Entonces, ya desde la juventud ya empieza a haber bulas pequeñitas, ¿sí? O sea, una que otra nada más. Y conforme pasan los 40 años, doctor, de ahí se dispara y depende de la cantidad de tabaco o de biomasa que tengan. Por eso es importante hacer el índice. Y no tenemos un índice de contaminación. Ojalá y uno de ustedes se anime y vamos a hacer vamos a sacar el índice de EPOC en contaminación ambiental, ¿verdad? Los pongo en contacto con Pérez Padilla y le dicen que su objetivo es hacer el índice de contaminación en EPOC o en asma. Bueno, entonces, doctor, a largo plazo, después de los 60 años de edad, doctor, está hecho pomada el pulmón. O sea, es así, progresivo, lento, ahora sí que avanzante, avanza muy lento. Pero depende mucho de otros factores como la cantidad de tabaco, y la presencia de antiproteasas o no presencia. ¿Sí? Ahora, si una persona fuma y tiene deficiencia o alfa-1-antitripsina y tiene biomasa, doctor, pues está en la olla. Ese desde que tenga 30 años va a tener problema. ¿Sí? Adelante. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Sexta pregunta. Adelante. Buenas noches, doctor. Sí, doctora. Disculpe, ¿existe algún factor que sea el que determine qué fenotipo va a desarrollar el paciente? No, doctor, no, doctora, ese sí es ya es como le comento, pues ahora sí que, o sea, hay muchos factores, entre ellos son lo que ahorita comentaba, en ocasiones, ¿por qué a uno le da más y a otro menos? Esos son ya, ahí entra la alimentación, entra si toma algún antiinflamatorio, si tiene comorbilidades, por eso la definición dice, y por eso las puse hoy, porque decía que tiene ¿cómo se dice? Puede tener comorbilidades que exacerban o hacen más grave el problema. Entonces, si una persona tiene desnutrición, la madre de todas las, los vicios, de todas las, todos los vicios, de todas las, enfermedades, entonces pues ahí va a empezar más rápido. Si un paciente tiene alteraciones como fibrosis pulmonar, es decir, neumopatía intersticial idiopática, pues va a ocasionar más problemas más rápido. O el asma bronquial, si un paciente tiene asma y fuma, doctora, va a desarrollar un problema de enfisema más que de bronquítico crónico. O sea, tiene que ver con las comorbilidades. Gracias, doctora. Séptima pregunta. Muchas gracias. Séptima pregunta. Ese ya la abrimos a todos. Adelante, doctores. Yo tengo una pregunta. Adelante. Qué rápido me reconoces. Con la pregunta de mi compañera, ¿puede existir que un paciente mayor de 40 años tenga una espirometría normal, pero al hacer la radiografía tenga alguna
pues algún signo. Sí, fíjese, doctora, que casi van de la mano. O sea, casi van de la mano, es directamente proporcional. Entre más daño radiológico, más daño en la espirometría. O sea, casi van de la mano. Uh-huh. Aunque claro, puede haber un paciente que no tenga mucho daño radiológico y tener una disnea medianos o mínimos esfuerzos. Pero es muy raro, doctora, casi siempre van de la mano. O sea, la alteración clínica funcional y radiológica van de la mano. Sí, si yo tengo un paciente que tiene a grandes esfuerzos disnea y le hago una espirometría, va a tener nada más tifenó bajo, que es el que vamos a ver más adelante en tratamiento, el GOLD, precisamente. Es el GOLD que nos va a ir diciendo precisamente esto que comentamos ahorita. Ahí está, es Aquí es lo que nos va a decir precisamente lo que usted me pregunta, y entonces por eso la espirometría y lo que decía en una de las fotos, tiene que hacer una radiografía siempre y una espirometría. O sea, clínica, espirometría y rayos X. Y los tres juntos van de la mano. Aquí tienen cómo es el leve, moderado, grave, muy grave. Y es relación a su pregunta. Vea cómo el primero que se altera es el tifenó. Desde los jóvenes ya empieza el tifenó bajo, aunque el BF1 sea normal. Sí, pero aquí el tifenó ya empieza a estar alterado. Entonces va de la mano, doctora, uno con otro. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias, doctora. Octava pregunta. Sí, doctor, en un cuadro nos puso las diferencias entre los que tienen bronquitis y los que tienen enfisema. Nos puso que el corpus pulmonare estaba en los de la bronquitis, pero ¿también puede presentarse en los de enfisema? Claro, doctor. O sea, es más frecuente. Sí, puedo entender, pero no quiere decir que el otro no tenga. Ah, sale. Aquí a veces no está bien chiquito, doctor. A ver si alcanza a ver, porque yo estoy bien ciego, chica. Ya. ¿Qué dice la canción? Yo tenía un chorro de voz. Ya no veo, en serio, ¿eh? Por eso a veces las fotos, a veces no las escribo porque no veo, por eso estoy acá andolando con esto. Mire, aquí está muy claro. Corpus pulmonale. Vea cómo dice en el tipo A es el bronquítico, es el enfisematoso. Otro dato, el A es enfisematoso, el B es bronquítico crónico. ¿Sí? Vean cómo el corpus pulmonale y la poliglobulia dice que en el enfisematoso solo en fases avanzadas y en el otro es frecuente la poliglobulia, el corpus pulmonale y la hipoxia, doctor. ¿Sí? Entonces van las tres de la mano. Por eso es por el que más daño cardíaco. Acuérdese que el que ocasiona más daño cardíaco es la hipoxia. Y si el azuloso abotagado es el que más hipoxia tiene, este es el B y este es el A. Es lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces, doctor, es el bronquítico crónico, pero también el otro no quiere decir que no. ¿Sí me di a entender? Y es en relación a lo que decía la doctora, espérame, hay un bronquítico, más bien a la doctora que hace ratito me preguntó, no hay un bronquítico crónico puro y un enfisematoso puro, siempre es mixto. Usted va a hablar de predominio. Por eso usted va a oír que dicen EPOC, predominio, bronquitis crónica, EPOC, predominio, enfisema. Predominio. ¿Ya? Por su fenotipo, lo que tenemos aquí. ¿Sí? Novena pregunta, doctores. Gracias, doctor. Novena pregunta. Doctor, ¿una razón por la cual se vayan hacia algún fenotipo en especial los pacientes? Sí, lo que me comentaba la doctora. Fíjese que aquí depende son muchos factores, pero otro que ahorita se me olvidó mencionar es el puro causa más enfisema que el bronquítico crónico porque le da más el golpe más fuerte. Los vapeadores, doctores, se dice que ellos van a ser más enfisematosos que bronquíticos crónicos. Depende del tipo de tabaco, ¿se acuerdan del tabaco leal? Eso ocasiona mucho enfisema. También depende a qué se dedica el paciente, ¿sí? La otra situación es, como también señalábamos, cuánta alfa-1 antitrypsina tiene este paciente. O sea, hay que medirlo, se puede medir en sangre y te da el dato. Entonces, doctor, son factores múltiples. Porque lo que decíamos del abuelito, doctor, ¿por qué el abuelito que tiene 90 años no le da enfisema? Bueno, sí tiene enfisema bronquitis, pero tiene un enfisema leve, pues, o todavía lo deja caminar y vivir bien. ¿Y por qué la otra persona de 70 años parece un viejito de 90? ¿El por qué? Todavía, doctores, están todavía en pañales esas partes. ¿Sí? Muy bien. 10ª pregunta, doctores. Gracias, doctor. Al contrario, gracias. 10ª pregunta. Doctor, ¿cuál es el lapso aproximado
para que estos pacientes, ya sea el bronquítico crónico o el enfisемatoso, lleguen a desarrollar cor pulmonar? Sí, también, doctor, es casi siempre después de la quinta década de la vida. O sea, el primero es una hipertensión arterial pulmonar que va, ahora sí que va lenta, o sea, también en años, doctora, no es así un día para otro, ¿sí? Y ahora que veamos cor pulmonar, vamos a ver que la definición es una dilatación o hipertrofia de cavidades derechas del corazón, ¿sí? Por patología pulmonar. Entonces, es también después de la sexta década los que más lo tienen, pero igual puede tener un joven de 35 años ya hipertensión pulmonar, sí, doctor. Depende también de otros factores. Le digo que aquí entran muchos factores, por eso es lo que se llama una enfermedad sistémica. Cómo está su nutrición, en qué trabaja, qué otros polvos aspirantes tiene, qué otra comorbilidad tiene, y depende mucho de ello. Muy bien. Otra pregunta más, doctores. Adelante. Doctor, ¿estos pacientes pueden presentar acropaquia? A la larga, doctor, eso también ahorita me acordó usted de lo siguiente. En una de las fotos de asma bronquial, no le hice énfasis, es que le digo que Alzheimer, chingada, me da coraje a mí porque se me olvidan las cosas. O sea, es que se las quiero decir y ya no la traigo en la cabeza como ahorita, hasta que me vuelvan a acordar. Por eso, gracias. Mire, todo proceso crónico inflamatorio, acuérdense que tiene varios fines. O se regenera, o produce apoptosis, o produce callo, una fibrosis muy, muy fuerte, o se degenera y produce cáncer. Entonces, el paciente que tiene bronquitis crónica, en una de las fotos por ahí lo decía, déjeme ver si lo encuentro, decía que a la larga, iba a producir, en esta es en la que está, en la parte izquierda, doctores, en la parte izquierda donde dice, después que los neutrófilos hacen su ¿cómo se llama?, su acción en el daño tisular, vean que va a producir, ¿qué? Remodelación y ¿qué? Y fibroblastos. ¿A qué se refiere esta remodelación y fibroblastos? Pues que va a ocasionar, ¿qué? Fibrosis, doctor. Entonces sí puede ocasionar cierto grado de fibrosis, o el paciente termina con una fibrosis pulmonar grave. ¿Sí me doy a entender? Sí. Aquí está, doctor, claro. O sea que a la larga va a producir una remodelación tan importante que el triste músculo ya se queda contraído para toda la vida, parecido a lo que la doctora me preguntaba ¿cómo se llama?, del tratamiento de la termoplastía en el paciente asmático. A veces en la EPOC también se tiene que hacer porque ya están cerrados los bronquios, doctor, ya no jalan. O sea, de tener, me la voy a inventar, de tener 5 milímetros de luz, ahorita nomás tiene 1. ¿Sí me doy a entender? Lo normal hubiera de ser 5 y nomás tiene 1, entonces ya no funciona, doctor, es una obstrucción crónica grave. Y entonces puede causar una fibrosis a la larga, irreversible. Doctores, me van a disculpar, pero yo tengo que salir. Entonces, nos vemos por aquí el día martes. Cualquier cosa, doctor, estamos a sus órdenes. Pónganse a estudiar. Es importante, doctores, que sí le echen muchas ganas a su carrera. Miren, lean lo que el documental que les di de mi maestro de maestros. Yo he tenido yo se los había comentado muchos maestros, pero en especial, doctores, la verdad que, híjole, a mí sí me dolió mucho porque él fue como mi segundo padre en México. Él fue el que me hizo gente, doctores. Y entonces yo le aprendí mucho a él. Y precisamente ahí está un spot de él, uno de lo que él decía, muy a sus palabras. Él era muy, muy humilde, muy, muy tranquilo, pero era un señorón. Él fue 10 años director del instituto. Y vea lo que les dice ahí. Dice, jóvenes, hacen falta investigadores, y me da tristeza que haya pocos investigadores y que no tengamos los medios para seguir haciendo investigación, ¿sí? Entonces, vean, así como él, como Ignacio Chávez, doctores, tienen que subirse en los hombros de ellos para que vean su futuro, doctores. Tienen que tener precisamente un guía como ellos, para que un día precisamente ustedes también sean los líderes. Este señor ganó el premio Belisario Domínguez, fue el que hizo el primer trasplante de pulmón en Latinoamérica, ¿sí? Y precisamente los que fuimos sus achichincles de él, pues también probamos la gloria, doctor, y hasta la fecha. Yo por eso, gracias a él, fui un director médico de turno especial muchos años, ¿sí? Pero siempre, le digo, era una persona muy, 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 muy difícil, muy recia.
pero muy fina persona. Entonces, doctores, me gustaría verlos a también y que lleguen, pero para eso no nada más son ganas, doctores, nada más buenos deseos, hay que hacer la tarea, hay que, voy a decir una palabra muy fea, que chingalijos, no queda otra, ¿sí? No queda otra. Así que los invito a que se vuelvan esclavos de la medicina en el sentido de estudiar, ¿sale? Vuélvanse adictos a los libros. Pues buenas noches, doctores, y que descansen. Nos vemos el martes.